jueves son los jueves plebeyos, ya es un clásico de la temporada anterior. Es el éxito que se repite, El ¿no? jueves era el día del Repitente. cine, el jueves era el día de los estrenos de Sí. cine. En la otra vida eran los estrenos. Claro. En el otro siglo. En el otro siglo, no sé qué vendrá después de esto, porque ahora... Pero, Y bueno, las recomendaciones de plebeyo. no, las recomendaciones, por eso el jueves es día de cine para mí. Después Bueno. jueves, viernes, sábado. Tenemos mucho para hablar, pero usted tiene que primero decirnos qué eligió en este jueves. es el ¿Por dónde? tema? ¿Qué territorio vamos a Y vamos a recorrer? hablar de diversidades, militancias, cine y una palabra que va a sonar mucho, sonó durante todo el mes, pero a partir del lunes mucho más, que es la de orgullo. ¿Sí? Porque se claro. conmemora el Día del Orgullo Gay el lunes que viene, en base a esta avance de la policía sobre un pub gay, y a partir de ese día se conmemora todos los años el Día de los Derechos del colectivo LGTBIQ+U. Todo Claro. el abecedario tenemos. Que antes se escuchaba mucho más fuerte en todo el mundo. Fueron países que empezaron a ser pioneros, pero en Argentina cada vez se reconoce. Se Claro, reconoce llegó, más. llegó tarde, pero de a tarde. poco cuando va llegando, llegó también con mucha fuerza ahora, me parece. Ahora como y está, ahora ¿no? se decidió que el mes de junio sea el mes del orgullo, porque es necesario, porque sirve para visibilizar, para hablar de derechos, de inclusiones. Claro, no solo tiene que ser un día, sino que es No, necesario. además que es necesario hablar, porque ahora estamos discutiendo todavía el lenguaje inclusivo con presentaciones a la justicia y demás. Hungría en la Eurocopa, hoy justamente salió la noticia esta tarde que la Unión Europea le pide que retire una ley homófoba, si no se tiene que retirar de la Unión De la Eurocopa, Europea. de la Unión Europea. ¿Sí? Entonces, Sí. bueno, hoy el mismo Senado está discutiendo la ley de cupo laboral trans, digamos. Y el Son cine- temas que son importantes. Y el cine también llegó, me parece que antes. Llegó a mucho hablar de antes a estos este temas. tema. Y hoy elegimos 3 películas sobre 3 militantes o 3 personas que han militado para que lleguemos a este presente orgulloso, diverso, de todos los colores posibles. Hay gente que tuvo que poner el cuerpo Sí. y ha militado. Por eso es importante también en una época donde la antipolítica parece como Un una discurso, ideología, claro. un discurso Sí. hegemónico o de las grandes corporaciones comunicacionales y mediáticas, la importancia de la militancia en estos y de poner el cuerpo. Entonces hemos elegido 3 películas. ¿Por qué arrancamos, Plebeyo? A ver si la hemos Vamos visto. por una Lápiz y biopic, papel todo el por mundo, ¿eh? Harvey Milk se llama. Milk, un hombre, una revolución, una esperanza. La película que le valió, acá lo estamos viendo, Peliculón. a Sean Penn un Oscar, ¿no? Peliculón. Pero es una biopic que habla un poco de este personaje que fue la primera persona que ocupó un cargo público, un civil abiertamente declarado gay que ocupó un cargo público. Para que llegara a ser una especie de concejal de San Francisco, pasó mucha agua bajo el puente. Esta película lo cuenta. Está dirigida por Gus Van Sant, que es un director que se ha dedicado mucho a la temática queer. La militó a la temática, La ¿no? militó, es un director también militante, si ustedes quieren. Pero la película tiene 2 formas, toda la biopic o la biografía y la cuestión amorosa, digamos, la cuestión de las relaciones y de los vínculos de Harvey Milk, ¿no es cierto? La historia no termina bien porque es asesinado por otro concejal, ¿no es cierto? Entonces, la idea es ver cómo en 1970, en los 70 de los Estados Unidos, esto empezaba a ser importante, o tema de agenda, diríamos. Y un registro de Sean Penn totalmente distinto a lo que hemos Totalmente. visto, ¿no? Acá lo que podemos ver como un actor puede construir, acercarse, no parecerse a la persona en la vida real, pero sí tomar algunos tics, digamos. Es un gran trabajo de Sean Penn, es el elenco masculino que se eligió Gus Van Sant, es de lo mejor de lo mejor. Así que recomendamos ver esta película, es muy interesante para trabajar también en las escuelas secundarias, para Está visibilizar muy bueno y para eso, contar sí. cuestiones que tienen que ver con esto, porque la sociedad sigue estando... Y las Y mo- minorías tienen que seguir insistiendo porque hay muchos derechos que aún no se han conquistado. Exacto. Claro, y Exactamente. mostrar también cómo no se veía antes y cómo se empezó a visibilizar. Tenemos en nuestro país, no hay políticos que se declaren abiertamente gays o diferentes y que ocupen cargos públicos no, importantes. no. Bueno, Tenemos, sí hay algunos diputados. tenemos las líneas de Estuvimos hablando diputados y Grosso hace senadores poco también y que demás. lo ha dicho. Pero además, a la hora de la discusión política, el Es cuchillo va por ese lado en el caso de ser abiertamente declarado. La Y- se- sí, La segunda, la ¿querés la segunda segunda? Vamos, recomendación. La muerte y la vida de Marsha P. Johnson. Esta no la Bien. conozco. Esta no la conocen, No la vi. está en Netflix. Hay un documental que anda circulando también por YouTube y es la historia de una travesti
transexual que estuvo en los acontecimientos de Stonewall, la militó. Stonewall es donde el bar donde se reprimió, que ahí nació el Día del Orgullo Gay. Exactamente. Y aquí vamos a este documental, gira en torno a la investigación para reabrir la causa, porque apareció muerta en el río Hudson, apareció su cuerpo, digamos, pero la caratuló a la causa como suicidio. Entonces, hay otra travesti activista, compañera de ella, que intenta reabrir la causa. El documental gira en torno a ese viaje o ese descenso a los infiernos para ver qué sucedía allí. Lo interesante del documental, porque no se pudo reabrir la causa, pero lo interesante del documental como el colectivo trans tiene que luchar el doble dentro del colectivo de las diversidades para ser visibilizado. Algo que escuchamos muchas veces que dice Camila Sosa Villada y distintas representantes del colectivo. Muy de la actualidad, todo lo que estás diciendo. Por eso es importante lo que sucede hoy en el Senado y la ley que se va a aprobar, ¿no es cierto? ¿Y se puede ver en Netflix? Esta se ve en Netflix y hay un documental donde también Marcia está en primera persona porque hay varios registros, porque trabajó hasta con Andy Warhol. Hay toda una serie de pinturas, fotografías de drag queens, y donde está esta muchacha. Así que lo recomendamos ver. David France es el director y es muy importante a veces los documentales para traernos a estos militantes, porque hoy la lucha trans tiene detrás estos protagonistas o estos personajes. Tercera de la lista. Nos vamos a Chile. Qué lindo sería viajar, ¿no? Bien. Nos vamos a Chile con otro artista, performer, poeta, que militó y puso el cuerpo a las causas de la diversidad. Hablo de Pedro Lemebel. Y el documental que estamos presentando es Lemebel, como su apellido. Este documental ganó un premio en el Festival de Berlín, el premio Teddy, que es un premio a las películas que trabajan el tema de la diversidad. Se puede ver en otra plataforma, o lo pueden buscar en otras aguas. Yo la vi. Con esta película lo descubrí a Lemebel en el año 2019. Es muy bueno ver este tipo de películas. Está en Amazon Prime el documental y si no, usted bucea profundamente y lo seguro que lo encuentra. Pedro Lemebel es un gran escritor chileno, poeta, performático. Su manifiesto, Hablo por mi diferencia, es un texto que hay que leerlo todos los días y visto de una es muy importante. Chilena, ¿no? Que es también muy conservadora. El libro y la peli Tengo miedo torero. Sí. Bueno, el libro es de él justamente y la peli su novela. Es impresionante. Espectacular. Todo lo que lleve el nombre de Pedro Lemebel es muy importante y todo lo que acontece ahora o lo que va a acontecer con una nueva constitución en el país trasandino tiene mucho que ver con la lucha de Pedro. Este documental además está inspirado o forma parte de la última etapa de su vida, que tenía una enfermedad, un cáncer, y ahí también vemos a ese Pedro Lemebel un poco más humano. Hay mucho material en YouTube dando vueltas porque además fue un gran performer mediático, aparecía en la televisión. Irrumpía en la televisión, en la televisión chilena, te voy diciendo. Así que es muy importante. Lemebel, dirigido por una mujer que es amiga y es muy interesante. Joana Raposi se llama la directora. Sí, vi entrevistas de ella. Bueno, momento muy esperado del programa, la He traído una recomendación joya, literaria. gente. Le paso esta joya, por favor, Esta joya de que colección. pesa, son 800 páginas. Vale su peso. Vale su peso y lo que cuesta en la librería también. Porque son Tenerlo los cuentos completos de uno de los autores fundamentales del siglo XX en Iberoamérica. Hablamos de Ricardo Pili. Aquí están todos los cuentos completos. Estamos viendo imágenes, también vamos a invitar a ver las clases sobre Borges que dio en la TV pública, se encuentran y es muy interesante. Estos cuentos completos son un poco el legado de Piglia. Ya estaba bastante enfermo, tenía un software que le permitía escribir mediante el habla y él armó todo el índice de este libro. Entonces estamos viendo aquí un poco la suma cuentística de Ricardo Piglia, un autor fundamental que encarnó tres cosas muy interesantes. Era escritor, era un gran profesor, un gran especialista en crítica literaria y un gran intelectual mediático, un gran intelectual que utilizaba o usufructaba los medios. Y vemos todos sus perfiles también en esos... Exactamente, aquí está cómo él armó su cuentística, tiene sus novelas y demás, pero aquí lo armó, al índice lo armó él. Hay un escritor que también habla de esto, que habla hay una ética de la escritura en este libro. Es muy interesante. Y si me acuerdo de una cita de Piglia, ahora me voy a transformar en profesor yo, él dice que el escritor no evoluciona. El escritor no evoluciona. Insiste
insiste en las formas que ya tiene pautadas. Y creo que Piglia es lo que ha hecho todo el tiempo, ¿no es cierto? Totalmente. Todo el tiempo está insistiendo en esto. Además de estos cuentos completos, hago un link a Respiración Artificial, Uf. un libro que los que pasamos por Ciencia de la Información lo hemos leído mucho, pero donde aúna esas tres personalidades, el historiador, la narrativa o la poética y la crítica literaria. Y la Así política que argentina también. la presente. política argentina, hemos perdido a Horacio González Sí. en esta semana, y en esas clases hay un diálogo sobre Borges con Piglia que es maravilloso porque en realidad Borges es omnipresente en toda la cultura argentina. Entonces es muy interesante estas clases, y este libro Plebeyo, es una joya. vamos a perder otra cosa. ¿Cómo? Una productora. Ay, por favor. Bueno, lean a Tremenda Piglia, todo columna, Piglia. Todo Piglia. todo Tremenda Piglia, columna. pero Todo Muy Piglia. buenas recomendaciones Eh, para el fin de semana. La verdad la abordó con el libro. que ¿La trajo, dejamos ¿eh? acá? Sí, Sí. no, Si no, yo no, dejo no. en la mesa No. ese libro, les Desaparece. cuento, Dame. desaparece. Dame. Bueno, ustedes quédense del otro